¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Gabriela Cadaveira. Yo estoy a cargo de la asignatura Políticas Culturales, que es una asignatura del primer año de la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural. Bueno, nos vamos a presentar y vamos a hacer un recorrido muy rápido por la asignatura. Les voy a compartir un PowerPoint donde luego lo van a poder tener accesible en el aula virtual. Ustedes sabrán que en el aula virtual nosotros vamos a ofrecer la clave a través del Xiu Guaraní, es decir, todos aquellas que estén inscritos van a recibir por el aula virtual la clave. Les pedimos por favor que no la compartan, que los estudiantes que estén inscritos, en todo caso, y que estén en el aula me avisen, y nosotros iremos resolviendo aquellos ingresantes que por ahí falte validar, la posibilidad de que vayan ingresando en función de estos obstáculos que a veces suceden. Por otro lado, aquí vamos a presentar, vamos a compartir pantalla y en este PowerPoint que ustedes van a tener a disponibilidad, ustedes tienen aquí el equipo de cátedra completo. Este es mi nombre y las ayudantes, que son cinco, todas ellas graduadas de la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural. Eso es algo que, bueno, nos enorgullece de estar incorporando a las graduadas. En este caso, bueno, somos un equipo de cátedra todo de mujeres, y ya vamos a compartir también en el aula virtual, si podemos también por este medio, un saludo de todas las docentes del equipo. Bueno, la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural, ustedes tienen en el aula de la Facultad de Arquitectura algunos datos a los que pueden ir, pero bueno, básicamente aquí lo que tienen es, bueno, es una materia de primer año, con lo cual digamos, deben cursarla antes de algunas otras asignaturas, cursarla y aprobarla antes de otras asignaturas. Este es en el primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre van teniendo una oferta de materias que ustedes van a poder ir organizándose de acuerdo a sus posibilidades de ir cursando. Es decir, no necesariamente tienen que cursar todas las asignaturas juntas, porque bueno, a veces uno no les permite los tiempos, pero a algunas asignaturas, por ejemplo, nosotros volvemos a encontrarnos en la materia que está en segundo año, en el segundo cuatrimestre, que es Educación y Gestión Cultural, y tienen que tener aprobadas algunas asignaturas, es decir, que hay correlatividad. Entonces, bueno, nada, tengan en cuenta eso a la hora de cursar. Bueno, el plan de trabajo docente con todos los contenidos los van a tener en el aula virtual. Hoy los vamos a recorrer muy rápidamente. Fíjense aquí que la tecnicatura está organizada en diferentes áreas. Esta es la área de gestión, el área de gestión y administración, así que políticas culturales es de primer año, la primera materia que tienen en esta área. También tienen lenguajes artísticos uno, pero ya está en el área de comunicación y lenguaje, y historia cultural del siglo XX, que son las tres asignaturas que posiblemente quienes puedan cursen ahora al mismo tiempo. Bueno, un poco de qué trata la asignatura. Políticas culturales, un poco lo dice su nombre, ¿no? Que vamos a pensar y vamos a trabajar en función de cuáles son esas políticas culturales, a qué le llamamos políticas públicas o políticas de Estado, o políticas que se generan de base comunitaria. Un poco vamos a hacer ese recorrido, ¿no? Y vamos a también a plantearnos qué es cultura, ¿no? A qué le llamamos cultura. Traemos muchos presupuestos y un poco la asignatura pretende recorrer esos presupuestos y poder ir desnaturalizando algunas categorías que están muy incorporadas en nuestros sentidos comunes. Estamos en la universidad, estamos planteando siempre, ¿no? Poder, digamos, reflexionar en torno a todas nuestras biografías, no solo escolares, educativas, personales. Hay muchas personas que ingresan a esta carrera ya con muchas experiencias previas, para poder, bueno, por interés, de perfeccionarse, mejorarse en el trabajo que están haciendo, pero hay muchas personas que entran porque, bueno, no tienen ningún tipo de experiencia, porque les interesa la temática, les interesa la posibilidad de incluirse en este mundo de la gestión cultural, con lo cual sabemos que son muchos estudiantes, calculamos que tenemos más de 200,
y que todos tienen diferentes recorridos. Pensamos y atendemos a esos recorridos. Queremos como equipo que sepan que nos interesa saber cuáles son las dificultades, porque a veces en algunos encuentros que ahora vamos a ver, algunos encuentros sincrónicos, hay personas que tienen a lo mejor mayores conocimientos, más lecturas, más recorridos, y otros que no. Y entonces en esos encuentros nos enriquecemos, no es para asustarnos, yo no leí nada, yo no sé nada, porque todos tenemos grandes desconocimientos y todos tenemos grandes recorridos y conocimientos. Inclusive hay gente que tiene muy buen recorrido y mucho recorrido en experiencias de cultura o de gestión cultural, pero que tienen pocas lecturas, ¿no? Hay mucha gente idónea. Entonces, bueno, un poco también la idea es ir reflexionando en torno a, bueno, qué marcos teóricos a lo mejor estamos utilizando o nos situamos, pero que desconocemos. Por eso cuando vamos a leer algún material teórico, empezamos a veces a reconocernos y a ponernos en una perspectiva teórica, que eso es lo que nos interesa, reflexionar sobre nuestros posicionamientos, ir dando marcos y enriqueciendo nuestros marcos teóricos, ir leyendo otros, discutir con ellos. No necesitamos estar de acuerdo con todo el material que leemos, de hecho, el posicionamiento de la cátedra es ese, ¿no? En este caso, por ejemplo, el plan de trabajo docente está organizado, se puede organizar de muchas maneras, pero bueno, lo organizamos en tres grandes ejes. Los ejes justamente lo que hacen es entramarse, articularse y siempre vamos a estar como volviendo a alguno de los ejes que ya pasamos o recuperando de eso, ¿no? Son compartimentos estancos. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a preguntarnos cuáles son los modelos y las experiencias de gestión cultural que hay, que ha habido en Iberoamérica también, haciendo una reflexión situada y contextualizada a nivel global, a nivel América Latina, a nivel regional y a nivel local. Y en cada localidad, no solamente en Argentina, sino como hay estudiantes de todo nuestro país, que cada uno pueda reflexionar en torno a cuál es la situación en particular que se vive en su provincia o en su municipio. Así que bueno, un poco es recorrer, reconocer, aquí vamos a entrar en esta idea de recuperar y ponernos en cuestión a qué le llamamos cultura, así, o configuración cultural. Vamos a tratar de pensar en otras posibilidades de pensar la cultura. En el eje 2 vamos a hacer un barrido, un recorrido, vamos a hacer un relevamiento de cuáles son las normativas que conocemos, que están vigentes o no, o que han ido de alguna forma desde la constitución de los estados nacionales, del siglo XIX para acá, nos han ido dando marco a las políticas culturales. Entonces, si bien vamos a tratar de ver hoy qué es lo que hay, qué es lo que nos enmarca en cada localidad, en nuestra provincia, en nuestro país y poder verlo en las diferentes dimensiones, también vamos a pensar en cuáles son las vacancias, es decir, qué es lo que nos falta en cada una de esas localidades para poder realmente seguir expandiendo los derechos culturales. No nos quedamos en lo que hay, ¿no? Sino que lo que tratamos es de pensar, bueno, como gestores culturales y como ciudadanos también, cuál es nuestra posibilidad de agenciamiento para luchar o por conquistar nuevos derechos. Porque siempre cuando se logran, digamos, una ley que lleva mucho, un recorrido muy largo, desde, digamos, desde que se plantea como agenda en una localidad o en una provincia o en un país, hubo grandes, digamos, movimientos, algunos sectores que lo van pidiendo, a veces es a nivel organismos internacionales que a nivel mundial se van proponiendo para que cada país se ajuste a las realidades de cada uno, con lo cual a veces se responden a estas reuniones que hay a nivel internacional para pensar, bueno, Argentina responde, se ajusta, ha hecho una renovación de sus leyes o ha hecho algún tipo de ajuste, porque bueno, hay leyes que se les van agregando algunos cambios. Bueno, ¿y qué hay por detrás de ello, no? Digamos, todas las leyes tienen por detrás un posicionamiento ético, político, ideológico, que bueno, que intenta pensar en un sujeto, en un ciudadano, en una política cultural determinada, ¿no? ¿Dónde queda y de qué manera hay diferentes tradiciones que se configuran en esas diferentes políticas? Un poco ese es el recorrido de este eje. Y en el eje 3 vamos a tratar de ver diferentes experiencias, y ahí sí, pensar en sus localidades, qué experiencias de políticas culturales hay, concretas, de qué manera se enmarcan. Acá hemos puesto tres.
Rosario es una ciudad educadora, vamos a ver más adelante en la carrera a qué se le denomina eso, y experiencias muy potentes que además son de base comunitaria, es decir, no surgieron desde las leyes o desde arriba hacia abajo, sino que surgen digamos, de luchas o del esfuerzo de algunos sectores, de algunas localidades, algunos barrios, para poder eh, fortalecer digamos, su identidad, para no perderla, para recuperarla. Entonces, bueno, aquí algunas experiencias que recuperamos, justamente una es de Rosario, otra es de Ciudad de Buenos Aires y la otra también, pero hay un montón y cada año nosotros hacemos una especie de ateneo donde todos los estudiantes de las diferentes localidades pueden demostrar, bueno, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se necesita, qué es lo que hay y qué es lo que se ha hecho en experiencias concretas que son, digamos, resultado de una política cultural. Finalmente, bueno, aquí en síntesis, ¿qué nos proponemos? Realizar un análisis reflexivo y fundamentado, eso es muy importante, desde unos marcos teóricos que vamos a ir leyendo, la legislación cultural, especialmente en Argentina, para interrogarnos sobre la creación, la genealogía, los sentidos, los contextos, es decir, siempre de manera situada, y poder observar presencias, ausencias, qué se cumple, qué no, cómo se difunden los contenidos, quiénes son los actores que han intervenido en esas discusiones para elaborar estas políticas públicas, las tensiones, las transformaciones que ha habido a lo largo del tiempo. Y entonces un poco cómo vamos a trabajar. Vamos a hacer lecturas reflexivas, individuales y grupales. También vamos a hacer a partir de foros, vamos a intercambiar foros. Los foros son participaciones individuales, ¿no? Entonces vamos a participar y vamos a participar con lecturas previas, ¿no? No desde el sentido común, sino que vamos a romper un poco el sentido común para poder plantear a partir de ciertas lecturas cómo va cambiando nuestras opiniones en torno a algunas temáticas. Y luego vamos también a proponer hacer elaboraciones escritas de manera colectiva y de manera individual. Un poco los foros es de manera individual, pero también va a haber algunos trabajos prácticos que nos parece muy valioso que ustedes trabajen juntos porque los gestores culturales justamente tienen que aprender a trabajar con otros. ¿Mm? Entonces es importante también que hagan trabajos de manera colectiva. Bueno, somos muchos, hay muchos inscriptos, eso es hermoso, estamos muy, muy contentos todos de poder tener tanta cantidad de inscriptos. Y en esta asignatura nosotros tenemos 5 ayudantes de trabajos prácticos, aquí están los nombres. Nosotros ahora vamos a mostrar un formulario que lo van a tener en el aula virtual y si podemos difundirlo en las redes, así lo van completando para que se puedan repartir los aproximadamente 200 estudiantes que se inscriban en estas 5 comisiones. Es decir, cada docente es una comisión y esa docente va a hacer un seguimiento, es decir, va a poder intervenir en un foro, participar para hacer alguna moderación, hacer algún agregado de algún comentario sobre alguna lectura o sobre algunas lecturas que a lo mejor son imprecisas, porque bueno, los textos pueden tener múltiples formas de leerlo y de abordarlo, y desde la cátedra pretendemos que se aborde y se destaquen algunas categorías más que otras. Entonces, bueno, ese es el trabajo que hacen las docentes en espacios de sincronía, tanto en el foro, que son espacios asincrónicos, pero nos parece muy valioso y desde la pandemia para acá, si hay algo muy positivo que se ha sumado a esta carrera, son las posibilidades de hacer encuentros sincrónicos a partir de un instrumento, un recurso que es el aula Webex, que es el aula que nos ofrece la Facultad de Arquitectura. Entonces, proponemos en diferentes bandas horarias 3 espacios que ustedes van a poder ir toda la semana en la medida de sus posibilidades, a cualquiera de los 3, porque semanalmente se va a repetir, si bien va a haber diferentes docentes que van a estar a cargo de esos espacios de tutorías, de talleres sincrónicos, va a haber un espacio los lunes a las 5:30, todos los lunes, menos los feriados, por supuesto, los martes a las 19 horas y los miércoles a las 9 de la mañana. ¿Sí? Ustedes, cada semana, una semana pueden un lunes, se acercan un lunes, y a la semana siguiente no pueden ir ese lunes, van el martes. ¿Sí? Siempre va a estar dispuesto, lo vamos a estar ofreciendo, salvo, bueno, también si hay a lo mejor un paro docente, nosotros lo vamos a estar informando también, o algún asueto por alguna razón, algún asueto, digamos, académico, ¿no? No los asuetos administrativos, no, pero los asuetos académicos los informamos siempre a través del aula virtual.
La duración de estos encuentros va a depender de la cantidad de gente que asista y de la demanda en las discusiones. Nosotros siempre vamos a proponer alguna pregunta, algo, alguna literatura, algún texto, como para que ustedes vengan y puedan discutir en torno a eso. Pero también pueden venir con demandas personales para poder resolver. Aquí entonces, esta es la tecnicatura, fíjense que en la página de la facultad tienen la tecnicatura, ustedes van al aula virtual que tienen que registrarse y este es el formulario que ustedes van a encontrar en el aula virtual, ¿sí? Nosotros les pedimos, va a estar en varios lugares, va a estar en esto que va a estar colgado ahora en el aula virtual, es un formulario de Google, a nosotros nos va a dar la posibilidad de armar la lista, de conocernos un poco más, porque hacemos algunas preguntas, y también ir viendo cómo se van organizando las 5 comisiones. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar ahora el aula virtual que van a acceder, es decir, unos días antes o bueno, más o menos para, ustedes comienzan las clases el 10 de marzo, ¿sí? El aula virtual es esta, nosotros la estamos recién armando, todavía no terminamos de armarlo, aquí está, digamos, la bienvenida, ustedes aquí tienen esta misma clase cero, la van a tener aquí colgada, para poder volver a verla o para poder ver el documento que ustedes recién les acabo de mostrar. El PTD le llamamos, que es el plan de trabajo docente, donde están todos los contenidos de manera detallada, cómo se integra la cátedra y también todo el material bibliográfico. Hay mucho más de lo que vamos a ver, no es todo ese material bibliográfico, es muchísimo. Vamos a seleccionar algunos textos que son los que vamos a ir trabajando. Aquí vamos a poner siempre la información importante y destacada. Traten de siempre recorrer el aula ir amigándose con la lógica y este es el formulario que recién les decía, que le pedimos por favor que ustedes lo completen, ¿sí? En lo posible solo una vez, si lo hacen más de una vez lo pueden hacer, si cometieron algún error o quieren informarnos de alguna otra cosa, pero bueno, esto es un poco para nosotros un empezar a conocernos y saber cómo la gran heterogeneidad de estudiantes, de qué manera acompañarles, ¿no? Después está el foro de presentaciones, que es obligatorio, ya está la presentación realizada por mí, también se van a presentar las compañeras, eh, las 5 ayudantes, y aquí tienen un foro de consultas generales. Este es un foro para que ustedes hagan consultas, digamos, vinculadas más bien a la parte, bueno, ¿dónde está el material? ¿Con quién me anoto? ¿Dónde está cosas muy generales, no particulares de las lecturas, ¿sí? Este es el foro Matero, es un foro que es para que ustedes intercambien entre los estudiantes. Nosotros los docentes no vamos a estar ahí, pueden armar grupos, conocerse, ofrecer material que les interesó, hacer un comentario que quieran hacerles a los compañeros, siempre de manera respetuosa, para que ustedes tengan un espacio que es académico, que tiene que ver con esta aula virtual, pero que no necesariamente nosotros como docentes vamos a estar moderando. Y después tienen la presentación de la asignatura con cosas básicas, un poco lo que acabamos de mencionar, pero de manera más detallada, de qué se trata la asignatura, quiénes son las profesoras, cómo se organizan los contenidos, cómo vamos a trabajar, cómo nos comunicamos, y esto es importante. Nosotros vamos a tener un correo, que es este correo, que también está en la clase cero, y me olvidé recién de mencionarlo, que es políticasculturales.faud.unmdp@gmail.com. Esto es para poder mandarnos consultas. Están los foros, por supuesto, para hacer consultas, pero si ustedes tienen alguna otra consulta, nos quieren mandar algo, siempre les pedimos que lo hagan a todos, a todas las docentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes me mandan un correo a mí sola y resulta que, bueno, por ahí yo no lo llego a ver a tiempo, alguna de las 6 docentes que componemos la asignatura vamos a responder ese correo. Por eso nosotros les pedimos que cuando nos escriban al correo ese para que nos digan, bueno, cualquier consulta que ustedes tengan más allá de los espacios que tienen y un montón dentro del aula virtual. Sí, bueno, espero que les haya sido de utilidad. Ya nos veremos a partir del 10 de marzo. Sepan que a través del Ciu Guaraní les vamos a mandar la clave de acceso al aula virtual y les pedimos entonces que no la compartan a sus compañeros, en todo caso a través de la mensajería del aula virtual, que ahora se las voy a mostrar, si puedo volver a compartir. Share, voy a volver a compartir el aula virtual para mostrarles dónde está la mensajería.
Fíjense acá arriba, que tienen un globito. Este, aquí ustedes pueden escribirnos, pero también lo pueden hacer desde participantes. En participantes, ustedes están aquí, bueno, acá ahora solamente estamos las docentes, pero cuando ingresen todos ustedes, pueden elegir, por ejemplo, a un compañero, nosotros nos escriben por el correo del aula que recién les dijimos, que es políticas culturales, faudumndp@gmail.com, pero aquí ustedes pueden mandar un mensaje, elegir, bueno, no me puedo mandar a mí misma, voy a elegir una compañera, eligen aquí y mandar una, un mensaje. Y entonces nos va a llegar a través de este espacio que ustedes vieron aquí, el curso, a ver si se ve, aquí. Nos va a llegar aquí como, por ejemplo, hay algunos compañeros de ustedes que ya nos están escribiendo con algunos mensajes y nosotros a veces les respondemos porque todavía no tienen ustedes el correo que ahora sí les estamos mencionando. Bueno, espero que esto les haya servido como para orientarnos un poco, para saber de qué trata la asignatura. Les deseamos una excelente cursada. También que estén todo el tiempo que, digamos, que necesiten. Ustedes sepan que las seis docentes estamos dispuestas a responder todas las preguntas. No dejen de hacerlas. Ninguna pregunta es una pregunta que es tonta o que no sea necesaria de hacer. Nunca se queden con dudas y ante cualquier dificultad, especialmente si tienen una dificultad personal vinculada a algo del orden de lo, digamos, de la salud, dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata hay normativa que, bueno, que por supuesto a partir de enviar los certificados médicos correspondientes, se pueden flexibilizar el cronograma de entregas de trabajos prácticos o de participación de los foros, que luego también se los vamos a mencionar. Pero bueno, por lo pronto, una vez que ustedes ingresen, van a tener una semana muy tranquilos para que recorran el aula virtual, para que llenen el foro de presentaciones y podamos irnos de a poco amigando con el aula. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto a través del aula y en el próximo sincrónico, que será la semana siguiente, posiblemente ya lo avisaremos para el aula virtual, la semana siguiente al comienzo de clases.